Experimentando tal vez injustas, tal vez cosas que nosotros consideraríamos violencia, injusticia, situaciones, pues eso, injustas sobre nuestras vidas. Pero nosotros, a la luz de lo que hoy estudiaremos en la primera carta de Pedro, podremos ver que el Señor nos ha llamado con un propósito particular de reflejar quién es Cristo, de reflejar quién es Él. Y el Señor vino a esta tierra, y el Señor, parte de lo que hizo en esta tierra, incluso dice John MacArthur que lo más distintivo en Cristo, o en Jesús, mejor dicho, en esta tierra, lo más distintivo fue su sufrimiento. Lo más distintivo de Él fue todo esto que describe Isaías 53, ¿no? Su dolor, su quebranto, dice varón de dolores, ¿no? Pero que el Señor ha sido nuestro ejemplo para seguir sus pasos, incluso en esto que podemos considerar cosas injustas en nuestras vidas, cosas que si bien no las deseamos, pero debemos tener muy claro que el Señor da, como decíamos ahorita, da ese escenario porque tiene un propósito en medio de todo esto para nuestras vidas. Tiene un propósito para que si un cristiano, si un hijo de Dios sufre una injusticia, tiene un propósito. Es algo que Dios ha, como dice Romanos, dispuesto para su bien. Si un hijo de Dios recibe una calumnia, tiene un propósito dispuesto por Dios, porque a nuestro mismo maestro lo calumniaron, lo injuriaron y cometieron injusticias con él. Y como vamos a estar viendo, el discípulo no es superior al maestro. Si el maestro sufrió eso, también los que somos sus discípulos hemos de pasar por ese camino. Primera de Pedro 2, vamos a leer del 21 al 23. La semana pasada estudiábamos el principio del versículo 21. Pero bueno, leamos, dice, te voy a leer en esta ocasión la Nueva Biblia de las Américas. Primera de Pedro 2, 21, Nueva Biblia de las Américas, dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Inclina tu rostro, por favor, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias y te honramos porque eres bueno. Te pedimos, Padre, como hijos tuyos, como iglesia, que se reúne esta tarde aquí en este lugar, Padre, que hables a nuestro corazón, que nos llenes de tu palabra, Señor, y que nos llenes de esta convicción, de esta convicción que tienen tus discípulos para seguir tus pasos, para seguir el ejemplo, Dios, que tu Hijo Jesucristo nos dejó en esta tierra y cumplir, Señor, con esto nuestro llamado. Enséñanos, Señor, guíanos, transfórmanos y llévanos, Señor, a cada vez más parecernos a ti. Te honramos, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Es como hemos titulado este tema, ¿no? En esta ocasión. Leamos otra vez el versículo 21. Dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Podemos encontrar en esto lo que, repito, decíamos ya la semana pasada, que en todo esto hay un propósito. Hay un plan en todo esto. No hay cosas que se le vayan a Dios,
de las manos en cuanto al sufrimiento. No hay cosas que a Dios se le vayan de las manos en cuanto a lo que sufren o padecen o viven o el curso de la vida que toman los hijos de Dios. Hay un propósito en todas las cosas y esa debe ser nuestra confianza. El Señor no está reaccionando a las situaciones que pasan. El Señor no reacciona. El Señor decide desde antes. El Señor tiene un plan. El Señor, como vemos aquí, tiene un propósito. Y recuerda, el contexto en el que estamos leyendo todo esto es el sufrimiento, el padecimiento. Y sigue diciendo, porque para este propósito han sido llamados. Esta palabra llamados, por supuesto, tiene que ver con, por ejemplo, el nombre de una persona, cómo llamas a una persona. Para este propósito se te llama por tu nombre cuando tú vas caminando y de pronto gritan tu nombre, ¿no? Como te llames, Jaime, ¿no? Pero volteas, ¿no? Hay un llamado para ti que te hace, ¿no? Que te hace voltear, ¿no? El llamado, por ejemplo, que hacen en el ejército, ¿no? ¿Se acuerdan las trompetas? Tan, taratatán, ¿no? Ese es un llamado. Hace que los soldados respondan de cierta manera. Así nosotros como hijos de Dios y con un propósito tenemos un llamado, ¿no? Este llamado que se nos da, podemos decirle así, esta voz alta, esta voz que se levanta para llamarnos. Pero una acepción importante de esta palabra, de este llamado, quiere decir dar vocación, dar vocación. El llamado de nuestro Maestro nos da una vocación, le da sentido a nuestra vida en cuanto a los pasos a los cuales nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, se dice, esta persona tiene vocación de maestro. ¿Por qué se hace evidente o por qué se nota que tiene? Pues porque tiene una cierta habilidad, porque tiene dones que Dios le ha dado para poder enseñar. Esta persona tiene vocación de doctor, ¿no? Porque bueno, es empática ante el sufrimiento de la gente, porque puede vivir sin dormir mucho tiempo. Dios le ha dado dones para poder responder a su llamado, para poder responder a la vocación, ¿no? Así nosotros como hijos de Dios tenemos una vocación. Repito, por un propósito el Señor nos ha dado esta vocación o nos ha dado este llamado. Ve por favor a Mateo 10, Mateo 10. Tú sigue en Mateo 10, déjame terminar de leerte el texto. Versículo 21, ya lo leíamos, pero para tener fresco este contexto, dice, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Hemos sido llamados. Y dice aquí, pues también Cristo sufrió por ustedes. Jesús le está haciendo un llamado a sus discípulos en Mateo 10. Jesús los está enviando a dar el mensaje, los está enviando a predicar, ¿no? Y está diciendo, versículos antes, que los está llamando como ovejas, ¿no? En medio de lobos. El Señor Jesús le está advirtiendo a sus discípulos que los está enviando, que les está dando este llamado a predicar, de los riesgos que se van a encontrar en medio de el cumplimiento de la vocación a la cual el Señor los ha llamado. Ellos tienen que enfrentar ciertas cosas. Un discípulo del Señor, si quiere seguir los pasos de su Maestro, va a enfrentar complicaciones, va a enfrentar cosas difíciles. Y en ese contexto de este llamado de ir y predicar y hacer y las dificultades, dice Mateo 10:24, Nueva Biblia de las Américas, dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y a su siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de su casa. Si nuestro maestro fue perseguido, si nuestro maestro sufrió, si nuestro maestro fue injuriado, nosotros no somos mayor que él y entonces debemos estar dispuestos y apercibidos que en medio del cumplimiento
de nuestro deber, en medio de nuestro cumplimiento al llamado del Señor a seguir sus pasos, vamos a encontrar estas cosas. Dice aquí, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú. No era un insulto menor, ¿no? Esta palabra Belcebú o esto hacía referencia a una deidad en Palestina que particularmente se caracterizaba por la idolatría hacia Satanás, ¿no? Más adelante, esta palabra se utilizó ya no solo a esta deidad con respecto a Satanás, sino a Satanás mismo se le llamaba Belcebú, ¿no? O el príncipe de los demonios. Y dice aquí, si al maestro le han dicho eso, ¿no? Dice aquí, cuánto más a los de su casa. El Señor está apercibiendo a sus discípulos. A mí me han llamado de esta manera. Entonces no esperemos que a nosotros, a veces nos sentimos muy mal cuando en esta tierra no somos aceptados, ¿no? Eres hijo de Dios y estás en tu trabajo y te dicen el aleluyo, ¿no? O te dicen tantas cosas, ¿no? Y a veces nos sorprendemos por eso, pero el Señor nos está diciendo que si vamos en cumplimiento de nuestro llamado, si a Él mismo lo injuriaron con blasfemias, entonces los discípulos del Señor también pasarán por lo mismo, si es que, como decimos, pretendemos o estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor. Ve ahora por favor a Lucas capítulo 15, Lucas 15. Lucas 14, versículo 25. Lucas 14 del 25 al 27. Dice, grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él, volviéndose, les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Venían muchas personas detrás del Señor. Venían muchas personas siguiendo a aquellas personas. ¿Te acuerdas? Él daba discursos y 5,000 personas vendían sin incluso contar a las mujeres y a los niños. 4,000 personas, venían grandes multitudes, pero de repente Él se voltea. Y estas multitudes pretendían venir detrás del Señor. Pero dice así, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, acuérdate que esta palabra aborrecer no quiere decir odio, ¿no? Literalmente quiere decir amar menos, ¿no? Amar menos. O sea, en la jerarquía, en las prioridades, ¿no? Está, para un discípulo del Señor, está el llamado que el Señor le ha dado. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Te das cuenta que el ser discípulo del Señor implica una renuncia? Implica poner en primer lugar al Señor y no, como decíamos hace unos momentos en la sesión de preguntas, ¿no? Incluso no ponerme a mí mismo como lo principal, como lo importante en mi vida. El que no aborrece, dice aquí, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, para venir como discípulo del Señor hay condiciones, hay situaciones que se dan alrededor de esto. Amar primeramente a Dios que a los hombres. Y dice el versículo 27, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Recuerda esta cuestión de cargar la cruz, está hablando de este sufrimiento, de este camino, de este peso, ¿no? Aunque finalmente el Señor dice que su yugo es fácil y ligera su carga, pero finalmente si hay algo que un hombre que viene como discípulo del Señor, hay situaciones a las que un hombre o una mujer que pretenden o buscan ser discípulos del Señor tienen que renunciar. O sea, podemos decir que el discipulado
tiene un precio. Se paga un precio por ser discípulos del Señor. Jesús, esta palabra discípulo, recuerda, no es solamente alguien que escucha una lección. Un maestro en un salón de clases puede dar una lección y viene y enseña algunas cosas y se va a su casa y se olvidan, ¿no? El discípulo no es aquel solo que aprende una lección académica o encuentra cierta información en un aula y ya se va a su casa. Esta cuestión o esta relación de discipulado, de discípulo, es tal cual el que sigue sus pasos. No es el que aprende una lección, sino el que va detrás del maestro y sigue sus pasos, lo imita, va tras él. Y dice la Biblia, lo leíamos ya en la primera carta de Pedro, el Señor Jesús nos ha dejado un ejemplo, un discipulado. Nosotros seguimos sus pasos. El Señor nos ha dejado un camino, el Señor nos ha dejado pasos a seguir, no solo lecciones, no solo instrucción teóricas, no solo clases, sino el Señor nos ha dado un ejemplo de vida, un ejemplo de vida. Nosotros seguimos sus pasos, seguimos su camino, seguimos lo que Él hacía. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitadores, alguien que sigue sus pasos. Regresamos a 1 Pedro 2. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dice aquí, dejándoles ejemplo en esta cuestión de discipulado, de seguir, dice aquí, dejándoles ejemplo. Esta palabra ejemplo en el griego hacía referencia a una copia escrita, por ejemplo, del alfabeto, en el cual el maestro escribía el alfabeto y se la daba a los alumnos, y los alumnos tenían que copiar las letras tal cual estaban allí escritas. Era algo que también usaban, por ejemplo, aquellos escribas, ¿no? O los escritores, ¿no? que tenían que hacer una copia textual, ¿no? Acuérdate que en ese tiempo no había imprentas. Entonces, si ellos querían, por ejemplo, un libro de la Biblia, querían una copia, tenían que tener una copia que se les daba y entonces ellos tal cual copiarlo, ¿no? Ese era un ejemplo. Tu copia, lo que tú estás escribiendo, debe estar idéntico a este mensaje que se te ha dado. Y es lo que dice la Biblia que es el Señor para nosotros, un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es ese modelo el cual nosotros imitamos, como acabamos de ver, como decía el apóstol Pablo, ¿no? ¿Ejemplo de qué? Dice aquí Pedro, pues también Cristo sufrió por ustedes. Jesús es nuestro ejemplo de cómo alguien sufrió el castigo injusto. Jesús fue insultado y Él no regresó el insulto, sino que en medio de sus sufrimientos siguió cumpliendo el llamado que el Señor le había dado. El Señor, lo vamos a ver más adelante, más bien encomendó su vida a aquel que juzga justamente, ¿no? Como hijos de Dios, nosotros no vamos a sufrir el sufrimiento de Cristo, porque tú y yo nunca vamos a sufrir para salvar a los pecadores, ¿no? Nosotros no vamos a sufrir por la salvación de alguien más, ni siquiera vamos a sufrir por nuestra propia salvación, pero sí hemos de sufrir por causa del que sufrió por nosotros, para brindarnos y darnos salvación. Nosotros hemos de sufrir por causa de Cristo, porque seguimos sus pasos, porque Él es nuestro ejemplo, y entonces nosotros respondemos a nuestro Maestro honrándolo, repito, siguiendo sus pasos. Porque dice aquí, 1 Pedro 2:21, la última parte, dejándoles ejemplo
¿Para qué dice? Esta versión dice, para que sigan sus pasos. Y es lo que decíamos que es el discipulado. El discipulado es seguir los pasos de nuestro Maestro, seguir los pasos de nuestro Señor, siguiendo esta cuestión de seguir sus pasos o seguir sus huellas, es seguir su rastro. Por aquí pasó. Entonces yo sigo cada uno de sus pasos para llegar a como Él es, a como es el Señor. El sufrimiento de Cristo es el tema de este capítulo, ¿no? Por lo menos de aquí al final, ¿no? Que el Señor sufrió por nuestros pecados, pero indirectamente el Señor sufrió decíamos, por sus pecados, pero también el Señor sufrió para dejarnos un ejemplo, para darnos un ejemplo. Pues también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo. Las huellas que seguimos detrás de nuestro Maestro en este mundo muchas veces implican un padecimiento injusto, implican injusticias, porque como ya leíamos, si nuestro Maestro fue maltratado, si nuestro Maestro fue injuriado y mintieron en contra de Él, nosotros no podemos esperar cosas diferentes. Versículo 22, 1 Pedro 2:22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Era alguien justo, era alguien que no merecía un trato injusto, era alguien que no merecía lo que él recibió. Era injusto el trato que se le dio al Señor en su muerte, incluso en su vida. Aunque él dice, nunca cometió pecado. Lo que pasa en nuestras vidas, creo que pocas veces nosotros podemos argumentar que es injusto, porque nosotros sí hemos cometido pecado, porque nosotros sí hemos dicho mentiras, porque nosotros hemos hecho tantas cosas que como consecuencia traerían lo que tenemos. Más bien no hemos cosechado de acuerdo a todo lo que hemos hecho. Pero el Señor no cometió pecado. Dice Isaías 53, versículo 9. Isaías 53, 9. La mayoría de estos textos se los estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, Isaías 53, 9. Se dispuso con los impíos su sepultura. Imagínate, el único justo, el único santo, en su muerte se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Esta palabra o esta expresión, aunque no había hecho violencia, en la Reina Valera creo que sí dice, aunque no había hecho maldad. ¿Por qué esta versión dice violencia? Porque finalmente esta palabra violencia se refiere a que él nunca violó la ley del Señor. Él nunca violó lo que Dios le había dicho que hiciera. Él siempre hizo lo que Dios le había dado por hacer. No es algo que necesariamente a nosotros nos caracterice todo el tiempo. Nosotros hemos violado la ley de Dios, hemos violado la voluntad del Señor, pero el Señor no lo había hecho, no había hecho maldad, no había hecho pecado. 1 Pedro 2:22 está justamente citando a Isaías 53. Por eso Pedro lo traduce, el cual no cometió pecado. Lo que en Isaías dice que no cometió maldad, ya explicamos que no había hecho violencia. Finalmente, él era el único que no había cometido pecado. Nunca violentó la ley de Dios, nunca fue injusto, a diferencia de nosotros. Sigue diciendo 1 Pedro 2:22, ni engaño alguno se halló en su boca. Recuerda el contexto de lo que estamos hablando, el sufrimiento de Jesús. En contraste a nosotros podemos darnos cuenta que lo que nosotros
cosechamos no necesariamente son cosas injustas, sino son cosas que hemos sembrado con nuestro pecado. Pero el Señor no. El Señor nunca pecó, nunca violentó la ley de Dios. Y dice, ni engaño alguno se halló en su boca. Santiago 3 dice que aquel que es capaz de refrenar sus dichos, que es capaz de controlar su lengua, es un hombre perfecto. Es un hombre maduro en toda la extensión de la palabra. Y el Señor era eso. No se halló engaño, no se halló traición. Las palabras que dijo siempre eran las palabras correctas, sin engaño. Definitivamente Cristo no sufrió como consecuencias de sus actos. Definitivamente Cristo no sufrió porque como consecuencia, decíamos, de sus actos, porque en su boca siempre hubo perfección. En su boca nunca hubo pecado. Nosotros sí. Ve por favor a Isaías 6:5. Recuerda este momento en el que Isaías está, ¿no?, en recibiendo de parte del Señor, ahí viendo las cuestiones alrededor del trono. Y dice Isaías 6, ¿no?, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos. ¿Qué lo hacía incapaz? ¿Qué le daba esa característica que él mismo llama perdido? Sus labios inmundos, lo que él había dicho. Y dice, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. De aquí podemos ver la importancia, ¿no?, de esta cuestión en Jesucristo, de que no se halló maldad ni engaño en su boca. No como nosotros somos de labios inmundos, y es algo que en la presencia de Dios debemos y podemos reconocer. Y por eso decía Isaías, ay de mí, que estoy en la presencia del Señor, pero mis labios son inmundos, pero lo que ha dicho mi boca ha tenido engaño. No siempre he hablado lo que el Señor quiere que hable. Hay una diferencia, hay un contraste entre el sufrimiento de Cristo y entre nuestro sufrimiento. Él era justo, Él era santo, Él era perfecto, Él estaba en una perfección, en una madurez en la cual nosotros no estamos, como lo dice Isaías. Dice, regresamos a 1 de Pedro 2, versículo 23. Dice, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Esta palabra ultrajar quiere decir reprochar, criticar, incluso habla de un abuso verbal, de un abuso que se da con palabras. Dice, y quien cuando lo ultrajaban, cuando le reprochaban algo, cuando él era criticado, incluso él era, vamos a decirlo así, abusado verbalmente, él no respondía de la misma manera. ¿Cómo hemos respondido nosotros en contraste a nuestro Señor? ¿Cómo has respondido cuando te han criticado alguna vez? Estoy seguro que sí. Creo que a todos nos han criticado. Y creo que eso puede ser un parámetro de dónde está nuestro corazón. ¿Qué has sentido? Primero, ¿qué has sentido con la crítica? Y después, ¿qué hemos hecho con la crítica? No vamos a hablar solo de la crítica constructiva, ¿no? Si a lo mejor una crítica de esas buenas, ¿no? La verdad es que reaccionamos, ¿no? Reaccionamos y respondemos.
y hablamos, ¿no? Los hombres somos propensos a responder, ¿no? Pero el Señor no respondía. Está hablando mucho de cuando un hombre era maltratado, por ejemplo, dice versículos antes, ¿no? Del sometimiento a la autoridad, y que nos debemos someter a nuestros amos, no incluso a los buenos y afables, ¿no? Sino a aquellos que son difíciles. Aunque la Biblia habla de la consecuencia que va a tener un hombre que trate mal a sus trabajadores, ¿no? La Biblia habla de eso, de la consecuencia de aquellos patrones que oprimen, o de aquellos poderosos que oprimen. Por ejemplo, a los esclavos, ¿no? Pero Cristo, nosotros responderíamos: la Biblia dice que Dios va a traer un juicio delante de ti porque estás oprimiendo a alguien, ¿no? Pero Cristo mismo ni siquiera usó esos argumentos en contra de aquellos que lo maltrataban. Cristo no usó argumentos, Él no argumentó, Él no respondía como nosotros lo hacemos, ¿no? Aunque el Señor era amenazado, ¿no? El Señor pudo haber amenazado con la verdad. El Señor pudo haber dicho algo, incluso justo, pero Él, también dice Isaías, que como oveja fue llevado al matadero, ¿no? En silencio, en silencio. ¿Qué hay de diferencia entre cuando una oveja, por ejemplo, es sacrificada para comer, por ejemplo, y cuando por ejemplo, un puerco es sacrificado? La oveja, pues lo más que hace es balar como siempre, lo más que hace es eso. Y la mayoría de otros animales lloran y unos llantos que se oyen hasta, ¿no? El Señor, como una oveja, fue llevado al matadero. No respondió. ¿Y sabes por qué no respondió? Por ti y por mí. Porque este era el propósito de Dios, y Él lo sabía, y Él lo sabía. Y no respondió, no se defendió. Si hay alguien justo, como hemos visto, es Él. Él pudo haber dicho: esto que están haciendo delante de mí es injusticia, ¿no? Dice la Biblia que Él pudo solamente haberle dicho a su padre: ¿sabes qué? Siempre no, vámonos y aplica justicia en contra de estos injustos. Y el Señor no lo hizo. Por nuestra causa, por causa de nosotros, guardó silencio. Dice Jeremías: cayó de amor, ¿no? Que es algo que no necesariamente nos caracteriza a nosotros. Nosotros respondemos, nosotros nos defendemos, ¿no? Cuando recibimos reproches, cuando recibimos críticas, cuando recibimos ese abuso. Pero algo importante, otra vez leemos 1 Pedro 2:23, dice: y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Qué hacía el Señor? Se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Me llama mucho la atención la definición o el significado de esta frase: encomendarse a aquel que juzga con justicia. Encomendar quiere decir literalmente ceder o poner en las manos de, entregar. Podemos decir, Él se entregaba a aquel que juzga con justicia. Incluso unas versiones, sobre todo en inglés, traducen este texto o esta frase: se comprometía a aquel que juzga con justicia. Se comprometía a sí mismo, no con la situación que estaba viviendo,
sino con el que juzga con justicia. ¿Qué quiere decir esto? Él, ¿te das cuenta? No encomendaba a su jefe del trabajo al Señor, ¿no? Nosotros cuando tenemos un asunto difícil en el trabajo, hoy Señor, te encomiendo a este jefe que a ver qué haces con él, ¿no? Ahí te encargo a mi esposa, ¿no? Ahí te encargo a mi esposo, ahí te encargo a este maestro, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es encomendar la situación al Señor, o encomendar a la persona que nos está maltratando al Señor. Ahí te lo encargo, Señor, ¿no? Lo que el justo hacía, lo que aquel que no respondía, lo que hacía es comprometerse aún más con su Señor. Se comprometía a sí mismo. No solo le entregaba la situación al Señor, no solo le entregaba o le encomendaba a la persona que lo estaba maltratando, se encomendaba él mismo, se entregaba él mismo en las manos del Señor. Dice la Biblia que todo lo que nos pasa ahí en Romanos, el Señor lo ha dispuesto para nuestro bien. Nosotros hablamos y decimos del Señor, y bueno, la Biblia lo dice, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es soberano, que Él está sobre todo reyes, Él está sobre los gobernantes. Pero a veces vemos eso tan lejano, ¿no? Sí, está sobre los gobiernos. Sí, el Señor está encargado de la situación que está pasando en Rusia, ¿no? Sí, el Señor está... Pero no lo hacemos cercano. Pensamos que el Señor no es soberano, por ejemplo, con nuestro jefe en el trabajo, que nos está maltratando. Si el Señor es soberano con estas autoridades, pero no en la situación en la que yo estoy viviendo. Y debemos tener bien claro que el Señor es soberano, sí, de los reyes, sí, de los gobernantes, pero si es soberano sobre ellos, también es soberano sobre aquel que está causándote situaciones complicadas. El Señor es soberano sobre todo. Él gobierna, Él gobierna. Y si tenemos claro que Él gobierna en la situación que estamos viviendo, entonces sabemos que lo que estamos viviendo es lo que Dios ha permitido que nos pase. Tenemos un jefe injusto. ¿Sabes qué? El Señor soberano sobre todas las cosas ha permitido que tengas ese jefe, leíamos al principio, con un propósito. Y nuestro llamado es a seguir el ejemplo de Cristo. Recuerda, estos hombres eran maltratados, eran no solo maltratados, eran muertos por las autoridades en este entonces, ¿no? Y ellos, siguiendo el ejemplo de Jesús, no solo encomendaban, ahí te encargo, Señor, al gobierno romano, ahí te encargo a los fariseos. Era, yo, Señor, me pongo en tus manos para hacer tu voluntad. No te pido un cambio en ellos, te pido, usando estas palabras que me llamaron mucho la atención, con esto, Señor, me comprometo aún más contigo, Dios. Con esto me pongo más en tus manos, sabiendo que esta situación no la ignoras y que tú estás permitiendo esta situación con un propósito. Y si yo te digo que eres soberano sobre esta situación. Y Señor, decía nuestro maestro, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me encomiendo a ti, Señor. Me encomiendo a ti. Señor, si esto es lo que tú estás permitiendo para que yo me parezca más a Cristo, Señor, me comprometo más contigo. Entrego mi vida a ti. A causa del sufrimiento. Es importante entonces dejar no solo nuestro caso en manos del Señor,
sino más bien dejar nuestra vida misma en manos y a la obra que el Señor ha permitido sobre nuestras vidas. A aquel, dice, me encomiendo, a aquel que juzga con justicia. Cada vez que el Señor era maltratado, cada vez que el Señor era golpeado, siempre, en todo momento, Jesús se encomendó, se entregó aún más a Dios, ¿no? Y vemos que finalmente, lo que decíamos ya en Lucas 23, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Vemos un Señor que entrega su vida a Dios. No las circunstancias, no le dijo, Señor, líbrame de estos golpes. Porque, repito, tenía una causa. Y la causa de estos golpes está sentada y parada aquí. El Señor tenía un propósito con eso. Entonces lo que el Señor hizo es encomendar su vida a aquel que finalmente va a poner justicia. Y eso es algo que nos debe dar tranquilidad. La justicia y el juicio sobre esas personas que causan injusticias, que maltratan, que hacen oprobio sobre las personas, va a llegar tarde o temprano, pero no por nuestras manos, sino el Señor que juzga con justicia va a poner sus manos en el asunto, va a resolver esta situación. Déjame leerte una frase de un predicador que dice así. Dice, el caso único de la pasión de nuestro Señor, cuando el Inmaculado sufrió como si fuera el peor de los pecadores y soportó castigo extremo por el pecado, hay un doble sentido en que Él pudo haber reconocido a Dios como juez justo, ¿no? En ese momento que Él estaba padeciendo, que siendo justo estaba padeciendo, ¿no? Él pudo haber reconocido a Dios como juez justo de dos maneras. Y dice este autor, en primer lugar, debido a que voluntariamente y en cumplimiento del propósito divino, Él estaba tomando el lugar del pecador, y al llevar el pecado no protestó ante lo que habría de sufrir. O sea, Él sabía el propósito del sufrimiento. Él sabía que iba a llevar en su cuerpo el sufrimiento por el pago. Entonces Él sabe que Él es justo y que Él iba a aplicar justicia. Entonces Él sabía que esa justicia de Dios no estaba cayendo en nosotros, sino esa justicia estaba cayendo en Él. Por eso Él apelaba a ese Dios justo. Y Él toma de esa manera esto. En vez de eso, dice, Él estaba tomando el lugar del pecador, y al llevar el pecado no protestó ante lo que habría de sufrir. En vez de eso, reconoció conscientemente que este era el castigo justo por el pecado. Él reconoció que Él estaba recibiendo el castigo justo por el pecado, y no el de Él, como ya vimos, sino el pecado de todos nosotros, ¿no? Así que se entregó para ser castigado, y reconoció que al permitir que tal vergüenza, dolor y maldición cayera sobre Él, el Dios justo estaba juzgando con justicia. Y sigue diciendo este autor, en segundo lugar, puesto que Él no tenía pecado, también creyó que a su debido tiempo Dios, como juez justo, lo vindicaría como justo y lo exaltaría de la tumba, premiándolo porque había soportado de manera voluntaria por el bien de los demás, al darle al Padre el derecho de salvarlos por completo del castigo y el poder de sus propias maldades de los seres humanos. El Señor sabía lo que más adelante Dios iba a hacer. Filipenses. Por lo tanto, Dios le concedió un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dos cosas entonces. Sí, Dios justo, la actitud de Jesucristo que enmarca este autor.
Sí, tú eres justo. Y aunque yo no cometí pecado, tu respuesta a Dios ante el pecado es esta, porque la paga del pecado es muerte. Y Él mismo se puso a disposición del que juzga justamente para que el juicio por el pecado cayera sobre Él. ¿Te das cuenta de la grandeza? No dice, Él se comentó al juez justo que lo iba a librar de eso. ¿No? Él se encomienda al juez justo que estaba aplicando justicia sobre su Hijo. Para que el que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros siempre pensamos cuando estamos recibiendo injusticias, un maltrato, pensamos que es injusto y que no lo merecemos, ¿no? ¿Por qué no pensar un segundo como el Señor lo haría? ¿No? Repito, nosotros no padecemos por causa o para salvar a otro pecador, ¿no? Nosotros padecemos a causa de aquel que padeció por nosotros. ¿Por qué no pensar un poco como nuestro Señor? Estoy padeciendo por Cristo. Estoy padeciendo porque en mi trabajo dije que soy cristiano. Estoy padeciendo porque en la colonia donde vivo no me comporto como los demás, ¿no? Y estoy padeciendo. ¿Por qué no pensar entonces, Señor, estoy siguiendo tus pisadas? Voy por un buen camino, Señor. Decíamos la semana pasada de aquellos discípulos que eran maltratados, apedreados y que salían bien contentos porque ellos habían sido tenidos por dignos de padecer como Cristo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? A mí me gustaría ser igual a mi Señor en su muerte. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pablo? A mí me gustaría. Y dice, y si yo quiero resucitar como Él, tengo que ser aún semejante en su padecimiento. Entonces, hermano, creo que el punto importante en esto es que cuando estemos en padecimiento, cuando estemos en dolor, pensar, Señor, me estoy pareciendo un poco más a ti. Señor, sí, me están diciendo en mi trabajo el aleluyo, pero a ti te llamaron Belcebú. Señor, me estoy pareciendo un poco más a ti, ¿no? Porque como decíamos, el Señor nos dejó ejemplo, un ejemplo. En una vida justa, sí, por supuesto, un ejemplo en una vida de cómo se debe vivir una vida en esta tierra, cómo debemos vivir esta vida. Por supuesto, el Señor nos dejó ese ejemplo. Pero lo que está diciendo Pedro particularmente aquí es, el Señor nos dejó un ejemplo en su padecimiento. Por último, me imagino a Pedro. Imagínate a Pedro en aquel patio donde estaba negando a Jesús. Y él estaba viendo cómo Jesús estaba siendo maltratado. Y él estaba siendo testigo de cómo no estaba respondiendo. Él estaba siendo testigo de que el Señor estaba estaba yendo a la cruz como una oveja al matadero. Yo me imagino a Pedro, después de haber pasado todo lo que pasó, incluso después de haberlo negado para no ser maltratado, para no padecer lo mismo de su maestro, que su maestro estaba padeciendo en ese momento. Yo me imagino después a Pedro viendo a su maestro, ¿no? Cuando el mismo Pedro estaba siendo maltratado, perseguido, pensar en ese patio, ¿no?
pensar en Jesús y decir a Pedro, ¿no? Como Pablo decía: Señor, me estoy pareciendo un poco más a ti. Estoy siguiendo, Señor, tu ejemplo. El sufrimiento para nosotros, hermano, no es una tragedia. Y miren que lo digo con temor, porque no nos gusta sufrir, ¿no? ¿A ti te gusta? A mí no. No me gusta. Pero debemos tener bien claro que el sufrimiento para un hijo de Dios no es una tragedia. Es aquello que nos forma, es aquello que nos lleva a parecernos cada vez más a nuestro Señor. Inclina, por favor, tu rostro, Señor. Tú eres bueno, Señor, tu misericordia es grande. A veces, Señor, no podemos entender la grandeza, Señor, de tu palabra. Incluso nos cuesta trabajo muchas veces entender el propósito, Señor, de la prueba cuando la estamos viviendo, Dios. Yo no sé, Señor, la prueba que cada uno de mis hermanos pueda haber vivido o estar viviendo, Señor. Esas noches llegando del trabajo, llorando por el maltrato de los jefes. Esas largas madrugadas pensando en la solución. Aquellas dificultades, Señor, que hemos presentado. Aquellas largas noches sin poder dormir. Aquellas calumnias que tal vez hemos recibido, Señor. Aquellas mentiras que han dicho de nuestras vidas, Señor. Aquel chisme, Señor, que me dolió tanto, Dios. Aquel falso testimonio que levantaron en contra de mí, Señor, que tanto me lastimó, Señor. Pero si bien, Padre, el sufrimiento es algo que duele, que lastima, permítenos, Señor, como tu Hijo Jesucristo, que podamos entender el propósito, Señor, de que cuando estamos sufriendo, porque tú, Señor, todas las cosas las has dispuesto para nuestro bien, Señor. Y ya no queremos, Señor, encomendar solo la situación delante de ti, Señor. No solo encomendar a nuestro jefe, a nuestra esposa, a nuestros padres. No solo encomendar la enfermedad, Señor, sino lo que queremos, Señor, es encomendarnos a nosotros mismos, teniendo un compromiso más cercano contigo, Señor, sabiendo que tú eres soberano y que lo que está aconteciendo en nuestras vidas, Señor, es tu obra, Dios. A veces te decimos, Señor, que tomes el control, pero tú nunca lo has perdido. Tú tienes el control de todas las cosas, sobre la vida, sobre la muerte, sobre las circunstancias. Tú eres soberano, tú eres rey y tú gobiernas sobre los reyes, sobre los presidentes, pero también gobiernas sobre mi jefe en el trabajo, pero también gobiernas, Señor, sobre la autoridad en casa, que es mi esposo, pero también gobiernas, Señor, en la vida de mi hermano que está al lado, que puede estar infligiendo algún dolor, algún sufrimiento hacia mi vida, Padre. Permítenos encontrar el propósito y que en todo, Señor, nosotros podamos reflejar quién eres tú. Reflejar aquel cordero que como una oveja iba al matadero sin responder, para que tú seas glorificado en todo, Dios. Porque queremos ser como nuestro Maestro. Porque queremos, Señor, seguir tus pasos. Porque queremos, Señor, seguir tu ejemplo, Dios. Gracias por hablarnos. Y gracias, Señor, por hacernos entender
que si hemos sufrido aquí, Señor, no ha sido en vano, no ha sido como los que no tienen esperanza, sino que hay un propósito claro en lo que todos, Señor, en lo que todos nosotros hemos vivido, Señor, en nuestras vidas, Dios. Te honramos, bendito Señor, y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que